Buenos días. En nombre de los docentes en formación de la Escuela Normal de Atlacomulco, reciban ustedes un cordial saludo de bienvenida. Quiero dar bienvenida a quienes nos acompañan en esta sesión de apertura del foro. Profesora Paula Fernanda Morales Cárdenas, profesor José Luis Hernández Dávila, profesora Blanca Pinzón Reyes, profesora Diana Laura Segundo Cárdenas y su servidora Patricia Hernández González. Estamos seguros que este encuentro será una oportunidad de diálogo e intercambio de ideas que contribuirá al avance de estos y otros temas de interés. Les deseo el mayor de los éxitos. Comenzamos el siguiente foro con la temática la función social de la educación. ¿Qué nos puede comentar, maestra Paula? Muchas gracias, Patricia, y hola a todo el público en general. Es importante hablar de este tema, debido a que es uno de los desafíos más importantes para nosotros como docentes, que es formar a niños y jóvenes para anteponerse al futuro, asociados con tantos cambios que estamos viendo y viviendo de una nueva forma de construcción en la vida social y nuevas demandas a la condición humana. De acuerdo con Eris Otwan, afirma que vivimos en una época de grandes transformaciones, como nunca antes en la historia de la vida humana se había visto, ya que estamos volcados hacia los saberes y experiencias y costumbres que se intentan transmitir a las nuevas generaciones y a la vez a la educación para preparar a niños y jóvenes para un futuro que tal vez sea difícil. A continuación nos dejo con mi compañero José Luis. Gracias, compañera Paola. Comencemos hablando sobre el autor principal de este tema. El autor, José Amar Amar, quien es un investigador, docente. Él menciona que la función social de la educación es un núcleo de las relaciones entre costumbres y cambios de una sociedad, aunque por otro lado, la educación ha sido afectada por grandes cambios, entre los que se destacan es el increíble proceso de urbanización mundial, la creación sin precedentes de intelectuales, la posición de la mujer y la velocidad de la transformación del hábitat humano. Asimismo, por otro lado, un sociólogo inglés definía que la sociedad eh, es una alianza entre los que viven, los que están muertos y los que van a vivir. En las sociedades modernas, gran parte de la responsabilidad de la existencia de la sociedad se le asigna a la educación, ya que su función social está muy relacionada con la articulación respecto a un pasado histórico, cultural y a un futuro que se quiere construir. Bueno, hasta aquí mi participación. Le cedo la palabra a mi compañera maestra Blanca. Hola a todos, hoy les hablaré un poco sobre la educación como función social. Si bien es cierto, esta cumple la tarea de fomentar el desarrollo de la condición humana, así como transformar a la sociedad, pero sobre todo, proporcionar a los miembros de una comunidad la posibilidad de generar nuevas estrategias, creando ambientes de convivencia donde se tenga finalidad de comprender las tradiciones y costumbres, además de fomentar alumnos críticos y reflexivos, donde cumplan con un papel social de validez moral, con alto grado de participación que genere una esencia de conocimientos, actitudes y valores. La sociedad, por lo tanto, constituye un espacio educador donde la cultura y la educación forman parte de un binomio con la capacidad de transformación crítica de los individuos en una sociedad de permanentes cambios. Y bueno, hasta aquí les dejo con mi participación de la primera introducción de este tema. Gracias. Gracias por la participación de todos los profesores presentes en el foro. Hasta aquí concluimos el primer tema a abordar. Continuamos con la globalización acentuará la desigualdad social. ¿Qué nos puede mencionar al respecto, maestra Diana? Gracias. Bueno, podemos decir
que la globalización mundial es la causa principal de la desigualdad social que existe en todo el mundo, las personas que más salen afectadas son los trabajadores porque existe esa inequidad y esa inequidad se ve en el sueldo que ellos llegan a recibir. También se distinguen entre los Países Bajos y los países ricos, pues porque por obviedad los países más afectados con la desigualdad social pues son los Países Bajos. Del mismo modo, como un dato interesante, la UNESCO nos dice que en América Latina en los últimos 10 años más de 60 millones de personas han caído en la pobreza y la otra población está en la población media. Entonces, pues es preocupante cómo esta ha ido descendiendo rápidamente. Pero, aparte de esto, mi compañera Patricia nos dirá más información acerca de este tema. Adelante, Pati. Gracias, maestra Diana. Y efectivamente, la globalización se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. Y bien, la realidad es que la globalización ha acentuado y seguirá acentuando las desigualdades. El reciente informe de la Oficina Regional de la UNESCO señala que en América Latina en los últimos 10 años ha aumentado en 60 millones el número de pobres y que las capas medias están empobreciendo muy rápidamente y deben competir con los sectores populares por los cupos en la educación pública. Las cifras no pueden reflejar la situación de vida de millones de personas en nuestro continente, que es indigna de la condición humana, y la educación debe hacer un significativo aporte para atenuar esta situación. Hasta aquí, gracias. Muchas gracias, Patti. Y de acuerdo a los comentarios de mis compañeras, los avances tecnológicos han generado que la educación desarrolle nuevas prácticas de enseñanza que buscan responder a los intereses y necesidades actuales. La educación exige a docentes y a estudiantes desarrollen nuevas competencias que les permitan enfrentar a los cambios de la sociedad y asimismo que aprendan a desempeñarse desde sus capacidades. Es importante resaltar que vivimos en una época donde la enseñanza tiene que traspasar las barreras del aula, el tablero, el marcador y el borrador, siendo elementos valiosos para el desarrollo de la clase. Pero existen ahora otros elementos y herramientas que hacen que la enseñanza sea un aprendizaje más didáctico, como las tecnologías. Agradezco la participación de cada uno de los ponentes ante esta temática. La globalización acentuará la desigualdad social. Continuamos con el siguiente tema a abordar: las relaciones entre el norte y el sur y las presiones migratorias. ¿Qué nos puede aportar al respecto, maestro José Luis? Muchas gracias, maestra. Según mi punto de vista sobre el tema, la UNESCO, quien es un punto muy importante para este tema. La UNESCO define las migraciones como los desplazamientos de la población de una delimitación geográfica a otra por un espacio de tiempo considerable e indefinido. Sin embargo, esta definición es bastante ambigua, ya que no determina cuál es la delimitación geográfica a traspasar para que el desplazamiento sea considerado migración. Como tampoco especifica la duración del desplazamiento que confiere a este carácter, ya que no todos los movimientos geográficos de población deben ser considerados migraciones. El documento de la UNESCO teme que los países del primer mundo asumirán formas más autoritarias y de persecución para contener las masas migratorias. Muy bien, hasta aquí mi punto de vista. Los dejo con mi compañera maestra Blanca. Gracias, maestro José Luis, y de acuerdo con este segundo escenario, considero que la organización social hoy en día se ve afectada, y si bien es cierto, el crecimiento económico conlleva una serie de cambios que restringen el proceso de libertad,
además de que estas fuerzas empujan a crear barreras policiales. Sin embargo, a la hora de estudiar estas propuestas se modifican e incrementar su capacidad productiva hacia un primer mundo. Tal como lo menciona la UNESCO, esta teme que los países del primer mundo asuman formas más autoritarias y de persecución para contener las masas migratorias. Todos estos movimientos suponen a los ciudadanos a mejorar el cambio en cuanto al entorno político y administrativo, de reorganizar y lograr la modificación social, de generar las ideas pensantes que reflejen el autoritarismo. Y bueno, hasta aquí los dejo con mi comentario y los dejo con la maestra Diana. Gracias, Blanca. Bueno, también cabe mencionar que el 80% de la población mundial lo conforman los países del sur. Realmente este es un dato muy interesante. Además, cabe destacar que si estos países quieren subdesarrollarse, ellos tendrán que hacer una reorganización. ¿En qué consiste esta reorganización? Tanto en sus organizaciones sociales como económicas. Entonces esto implica un gran trabajo. Además, como un dato interesante, la UNESCO teme de que en los países de primer mundo, ya que ellos cuentan con esta estabilidad y surge, bueno, y en ellos, en sus países llegan muchos migrantes, temen de que ellos tomen represalias contra esto. ¿A qué se refiere? A que ellos hagan sus leyes, sus formas para prevenir que los migrantes crucen a sus países. Y referente a este tema, Patricia nos seguirá comentando más. Adelante, Pati. Muchas gracias por compartir su tiempo y sus experiencias con nosotros. Enseguida hablaremos de el libro cibernético y los multimedios. Para ello, voy a compartir mi perspectiva acerca del uso de este tipo de dispositivos en la educación. El libro. Este se ha transformado radicalmente. Ahora bien, es aquel formato que se puede leer en un dispositivo electrónico. El libro cibernético y los multimedios son considerados una revolución mayor, pues no solo en una revolución técnica, sino también una revolución de lectura. Esta demandará nuevas concepciones y estrategias de acción educativa e institucional, ya que el lector se convierte en uno de los actores de una escritura a varias manos y, además, está en posición de construir nuevos textos. Cabe mencionar que son dispositivos bastante ligeros, por lo que se cansan menos las manos durante la lectura y se puede llevar con mayor comodidad a cualquier parte. Los libros digitales no ocupan espacio físico, por lo que no necesita tener mucho espacio para tener una gran biblioteca. Hasta aquí mi participación. Continuamos, maestra Paola. Muchas gracias, Patti. Y de mi perspectiva, los multimedios facilitan y potencian la difusión de la información, enriquecen la comunicación, admiten la utilización de elementos lúdicos y recreativos, a la vez individualiza la transmisión del contenido, permite una mayor profundización en este. Además, es importante considerar que este tipo de herramientas tiene buenos beneficios, como la experiencia de aprendizaje, que estimula los sentidos, resalta contenidos específicos, conecta con analogías entre conceptos nuevos y adquiridos, facilita la comprensión de conceptos, hacen de una simulación del entorno laboral a situaciones reales, esto convirtiendo a aprendizajes significativos. A continuación, los dejo con mi compañero José Luis. Muchas gracias, compañera Paola. Excelente tema para abordar comentarios, por lo que considero que el acelerado desarrollo de la técnica, de la ciencia, donde el hombre con su sabiduría e inteligencia crea potentes medios y los coloca en función de la educación, para lograr asimismo la formación integral de la personalidad del educando. Asimismo, se considera en este trabajo pertinente al menos 3 sentidos: en la preparación con las últimas técnicas
y tendencias del sector a escala internacional, en el manejo de la bibliografía e información en otros idiomas y finalmente en la preparación pedagógica que exige nuevas técnicas, ¿verdad?, de enseñanza, propuestas, por lo que son medios de enseñanza para poder dar respuesta a un proceso de aprendizaje desarrollador. Eh, que éste posibilite al cambio, ya que debe ser variado, con diversas alternativas, ya que sean adecuados al objetivo y al objeto. Asimismo al contenido, entre otros aspectos significativos. Gracias por la participación de todos los profesores presentes en el foro. Hasta aquí concluimos el tema, el libro cibernético y los multimedios. Continuamos con los nuevos ámbitos institucionales de la educación. ¿Qué nos puede mencionar al respecto, maestra Blanca? Gracias, maestra Patricia. Y bueno, de acuerdo con este cuarto escenario sobre los nuevos ámbitos institucionales de la educación, a mi parecer deben incorporar las nuevas tecnologías, donde la enseñanza y el perfeccionamiento en la capacitación de docentes tenga el fin de mejorar e integrar el aprendizaje de los jóvenes, además de tener en cuenta tanto la sociedad, el tiempo y la labor de cada individuo. Considero que todo este proceso de enseñanza no deja a un lado los ámbitos en los que se guía la educación de calidad, teniendo como objetivo el desarrollo de competencias, puesto que las TIC han mejorado la manera de trabajar dentro de las aulas, así como el uso de alternar la incorporación de nuevas experiencias y los aprendizajes para la conformación de comunidades eficientes. Y bueno, hasta aquí los dejo con mi participación. Y bueno, gracias. Ahora escucharemos la participación de la maestra Diana. Gracias, Blanca. Pues bien, aparte de lo que nos mencionó la compañera, pues sí, la educación va a cambiar, ya no va a ser como nosotras la conocemos, las escuelas van a cambiar, la tecnología se irá apropiando, por así decirlo, la tecnología ha avanzado mucho y para un futuro también, entonces se pretende de que estas sean utilizadas como recursos audiovisuales, visuales, en que los alumnos tengan interacción con ellas para que ellos tengan un aprendizaje. Este aprendizaje es el aprendizaje moderno que va en la línea en que el alumno haga el descubrimiento por sí mismo para que tenga el aprendizaje significativo. Así que las escuelas se van a distinguir por las tecnologías con las que cuenten. Ahora bien, también mi compañera Patricia nos hará mención o nos dará a conocer más acerca de este tema. Adelante. Gracias, maestra Diana. Ahora bien, es importante mencionar el moderno aprendizaje integrado. Será totalmente diferente de la actual instrucción compulsiva. Estará basado en el descubrimiento y este es espontáneo, independiente, cooperativo y caracterizado por un hiperaprendizaje que ocurre en cualquier ambiente y esto afectará todas las formas conocidas de aprendizaje. Todo esto exigirá el cambio de los sistemas de evaluación y acreditación. Y bien, se privilegiarán aquellos que acrediten la obtención de competencias específicas en el momento que éstas sean solicitadas. Las escuelas no se identificarán con un local, sino con franquicias de telemedia, a través de las cuales se accederá a los servicios de enseñanza. Por ello, los estudiantes podrán cambiar con mucha facilidad sus centros o servicios educativos. Hasta aquí mi participación. Gracias. Agradezco la participación de los ponentes en este foro. Doy por concluido este cuarto escenario, los nuevos ámbitos institucionales de la educación. Y seguimos con los desafíos de la educación y los desafíos del conocimiento. Para ello, la maestra Paola nos dará a conocer lo más relevante acerca de esta temática. Adelante, maestra, ¿qué nos puede comentar? Gracias. Y sobre este tema, sobre los desafíos del conocimiento, considero que
Las exigencias y saberes de las habilidades de la vida contemporánea son cada vez más generales y abstractas. Se necesita, por lo tanto, cambiar el paradigma del conocimiento. Este cambio tiene implicaciones educativas que nos exigen el desarrollo de nuevas capacidades y a la vez una reconceptualización y reorganización profunda de nuestro quehacer como docentes. Debemos aprender a utilizar todo tipo de herramientas, ya sean tecnológicas, para desarrollar la comprensión de nuestros estudiantes, porque recordemos que si solo nos pasamos hablando y explicando en las clases sin incluir al alumno, no ayudaremos a que él realice su propio conocimiento y no ayudaremos a su aprendizaje de ellos. A continuación nos dejo con José Luis. Gracias, compañera Paola. Muy bien. Desde mi punto de vista, los grandes desafíos del siglo XXI y la imposibilidad de predecir un mundo en permanente transformación, así como la omnipresencia de la información a través del Internet, nos plantea la necesidad de un cambio de paradigma educativo que nos permita avanzar desde una enseñanza centrada en los contenidos, la memorización y la respuesta correcta a un aprendizaje centrado en los saberes, habilidades y actitudes necesarios para vivir y trabajar en tiempos de permanente transformación. Esto requiere el despliegue de una estrategia sistémica que responda a los desafíos que comenzamos a identificar, como por ejemplo formar a estudiantes que enfrentarán trabajos, oficios que aún no conocemos, porque se han creado, pero ya podemos predecir un cambio en el mercado laboral, dado que cada vez más tareas se automatizan, se digitalizan, lo que sin duda será un impacto social y exigirá al campo educativo soluciones pertinentes. Muy bien, los dejo con mi compañera Blanca. Gracias. Gracias, maestro José Luis, y escuchando las demás opiniones, considero que la tecnología o bien una computadora que todo conocimiento debe seguir desde la estructura de nuevas técnicas, estrategias, donde el docente cree desafíos analíticos y que pues de esta manera impulse el desarrollo de las habilidades y capacidades del alumno, incluso mejore y promueva las formas de pensar y razonar, pero sobre todo mejore la forma de pues la relación entre los individuos. Hoy se tiene un desafío sumamente interesante, ya que la pandemia ha causado retos que los docentes deben asumir para alcanzar con los alumnos con base al desarrollo de los valores y talentos de cada uno. Es lo que los docentes deben asumir por alcanzar con los alumnos con base al desarrollo pues de estos talentos, y es lo que puedo decir con base a este desafío del conocimiento que se tiene. Hasta aquí con mi comentario. Gracias. Es grato contar con participaciones acertadas ante las temáticas abordadas. Hasta aquí finalizamos los desafíos de la educación y los desafíos del conocimiento. Continuamos con desafío moral. ¿Qué nos puede aportar ante esta temática, maestra Diana? Adelante, puede comenzar. Gracias, Patti. Pues bien, en este apartado, pues podemos decir, o de lo que se va a hablar, es de que la educación es una herramienta fundamental para el reconocimiento de los derechos humanos, ya que ésta se va desarrollando moralmente. Por eso es necesario que en la educación se le enseñe a los alumnos a reconocer los derechos y respetar y todos los valores, no solo en lo familiar, sino también en lo social, para que ellos aprendan a respetar, para que aprendan a adaptarse a los diferentes contextos sociales en los que ellos se lleguen a encontrar sin afectar. Es importante que los derechos humanos se reconozcan para que en la población se tenga una mejor convivencia de armonía. Pero bien, ¿qué más acerca nos tienes que decir de este tema, Patti? Cuéntanos, ¿qué nos dices sobre el reconocimiento de los derechos humanos? Adelante.
Gracias, maestra Diana. Me es grato compartir estos datos relevantes sobre la educación, ya que debe hacer un aporte importante para el reconocimiento de los derechos de todos los seres humanos, tratando de desarrollar un conjunto de fundamentos morales de alcance mundial, aprender a conocer, dada la rapidez de los cambios inducidos por el progreso de la ciencia y las nuevas formas de actividad económica y social. Es indispensable tratar de combinar una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de permanente de profundizar el conocimiento en un reducido número de materias. Aprender a hacer, más allá del aprendizaje de un oficio o de una profesión, se requiere adquirir en un sentido más amplio de competencia que permitan hacer frente a nuevas situaciones y que propicien trabajar en equipo, dimensión frecuente, descuidada en los sistemas actuales de enseñanza. Aprender a ser en sí. Hasta aquí mi participación. Ahora bien, ¿qué piensas al respecto, maestra Paola? ¿Nos puedes compartir algo al respecto? Gracias. Escuchando la participación de mis compañeras sobre los desafíos morales, considero que la clave para la construcción de paz y de un mundo tolerante será necesaria la creación de nuevos sistemas educativos que desarrollen un mejor conocimiento con los demás, de su historia, de sus tradiciones y costumbres, de la lengua y de su espiritualidad. Aprender a convivir, alentar a la realización de proyectos comunes y una gestión pacífica e inteligente de los conflictos entre personas y países. La educación asegura a personas bien educadas y esto implica que para los valores de una sociedad se materialicen para que se reflejen en la conducta, para que orienten la vida de la gente. No solo basta con compartirlo, sino especialmente mediante la educación. Esa es mi opinión. Gracias, maestra, y a los ponentes presentes por dichos aportes tan significativos a este foro de trabajo. Finalizamos este foro de discusión. Adelante, maestro José Luis. ¿Desea agregar algo más a esta mesa de trabajo? Puede comenzar. Gracias, maestra Patti. Es un honor poder cerrar con el primer comentario de esta fase. ¿Qué más decir que existe una serie de cambios acelerados que actualmente nos han afectado en, en los ámbitos sociales, tanto políticos como tecnológicos y económicos, que son el resultado del desarrollo histórico de procesos que vienen transformando la sociedad desde siglos anteriores. El sistema educativo hoy en día juega un rol crucial en los nuevos retos sistémicos a los que nos enfrentamos como comunidad, ya que es un desafío colectivo en el que participan gobiernos, ciudadanía, instituciones públicas y privadas y todos los actores de la educación. Muy bien, hasta aquí mi comentario. Le cedo la palabra a la maestra Blanca. Como conclusión y con base a todo lo ya mencionado, puedo decir que efectivamente los maestros se enfrentan a grandes desafíos con los alumnos, puesto que la mayoría se vale del uso de la tecnología y es por eso por lo que los maestros deben capacitarse y actualizarse, para que de alguna manera formen estudiantes competentes. El aprendizaje, que va acompañado de un trabajo sistemático de reflexión, lectura e interpretación de la actividad de diálogo, como el colectivo docente, la producción de campo pedagógico, donde las escuelas brinden conocimientos en la construcción de sentidos para la tarea de educar. Hasta aquí con mis comentarios de todo este largo proceso de aprendizaje. Los dejo con la maestra Diana. Excelente día. Gracias, Blanquita. Pues sí, bien, con todo lo visto, pues podemos decir que todo esto va de la mano desde la globalización, como es la principal causa de la desigualdad social, también los países que más están beneficiados, los países de primer mundo, los países
bajos, países ricos. A veces los Países Bajos son los que son más afectados, y no solo es en eso, sino también en su población. No solo es va de todo de la mano de la economía, porque si en un país bajo no está estable económicamente, la educación también no lo va a estar. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo la educación se ha ido innovando, se van ocupando recursos tecnológicos. También si un país invierte más en su educación, en reconocer los derechos humanos, en fomentar valores, respetos, igualdad social y todo, sin duda alguna todo sería diferente. Y para finalizar sobre esto, la maestra Patricia nos dará una última aportación sobre esto.